favor, hablan Isaías 44, verso del 1 al 8, bajo el título Yo derramaré. Es porque en el versículo 3 inmediatamente Isaías, cuando habla, él dice: porque yo derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Qué importante, hermanos, es colocarnos nosotros en esto. El domingo pasado compartimos un poco con respecto a esta parte en donde Dios está llamando a un pueblo y lo está llamando porque le va a bendecir, porque es un pueblo que tiene propósito, porque es un pueblo en el cual Él dice: yo voy a derramar y voy a derramar aguas en donde hay sequedad, yo voy a derramar de mi espíritu. Hablamos también con respecto a Isaías. ¿Quién era Isaías? Isaías, un hombre justo en tiempos turbulentos. Isaías, que significa Jehová es salvación. Compartimos también que en el libro de Isaías está reconocido como uno de los 6 libros más grandes de la Biblia. Dijimos también que fue casado con una mujer que se llamaba la profetisa. No solo profetas, profetisas. ¿Sí? Dios siempre ha levantado mujeres. Y Dios va a seguir levantando mujeres. Dios no se equivoca. No sé por qué, pero cuando vimos a Isaías y dijimos también algo con respecto a esto, que Isaías era un hombre que tenía una adoración a Dios y que el ministerio profético, tanto de Isaías como de su mujer, se convirtió en un asunto familiar. Y aparece, hermano, de una manera especial, aprobado por Dios. En el tema principal aparece parte de la apostasía que también el pueblo de Israel sufriría. ¿Recuerdan que hablé de los 3 estados? ¿Sí se acuerdan? ¿Cuántos se acuerdan de los 3 estados? ¿Cuáles eran los 3 estados? Yo siempre lo he dicho, yo soy pésimo maestro, hermanos. Porque si ustedes no se logran acordar de lo que yo digo, es porque yo no supe enseñar. Los 3 estados. Los 3 estados. Venga, Nati. Venga, Nati. Venga, Benjamín. Venga, la macha. Vamos a ver. Pónganse aquí, por favor. Ahí, aquí. 1, 2. Los 3 estados. Cuando hablamos de los 3 estados, pusimos en unos círculos y yo les dije: una cosa es estar en Cristo, otra cosa es que Cristo esté en mí y otra cosa es que todos seamos uno. La iglesia, el cuerpo. Cuando hablamos de Isaías y les presenté la figura, este era Jacob. Parece a Jacob. Jacob, Israel y Jesurún. Jerusún. ¿Qué significaba Jacob? ¿Cuántos recordamos la historia de Jacob? Noten esto, iglesia, y no me iba a parar aquí, pero como no se acuerdan, entonces quiere decir que puedo seguir diciendo lo mismo y no se van a acordar. Jacob, el que engaña. Jacob, el que venía pegado del tobillo. Jacob, el que quitó la primogenitura. Jacob, junto con su madre, hicieron todo un complot para que se hiciera pasar por Esaú y poder recibir la bendición del padre. Alguien pudiera decir: qué bárbaros. Pero es que eso es lo que la escritura ya había anunciado. La mamá de Jacob sabía que por declaración, porque la palabra se había dicho, porque Dios había hablado y le dijo: en el vientre se gestan 2 naciones y el mayor servirá al menor. El menor era Jacob, Esaú era el mayor. Recuerden después todo lo que se gestó. Jacob se va para donde Labán, se enamora de aquella linda mujer que se llamaba
Rebeca, porque todas las Rebecas son extraordinariamente bellas. Y se enamora de Rebeca, pero el tío le dice, no, no le puedo dar a Rebeca. Tengo que darle a Raquel, porque Raquel está más grande. Y aquí se casa primero la grande. A Lea, perdón. Pero qué dicha, ya llamé la atención por lo menos. Bueno, ¿saben Biblia ustedes, hermanos? Aplausos, qué bueno. El asunto es que le dan a Lea. Y trabaja por 7 años para que le puedan dar. El asunto es que con el tío Labán, ahí le fue mal. El tío Labán sacó lo que había en el corazón de él. Dios le presentó a través de Labán que él era un engañador. Porque cuando el hombre no teme a Dios, Dios sabe cómo tratarlo y trabajarlo. Por eso cuando usted en la vida se encuentre con sus pares, dirían ahora, o cuando usted se encuentre con personas que usted dice que insoportable es esa persona, es solamente a veces un reflejo de eso. ¿Aló? A veces nos pasa, hermanos, nos volvemos intolerantes con personas, es porque somos muy parecidos, pero no nos damos cuenta. Pensamos que es él, es que es un histérico, es un ATT, pero soy yo, muchas veces. Entonces, la historia no termina ahí. Jacob empieza y se viene y sale, hermanos, sale de su tío Labán después de ser muchas veces engañado, y entonces va de camino, y entonces estratégicamente él sabe que le llegó el tiempo de confrontarse a su verdad. La verdad que se confronta es con la realidad. Esaú estaba esperándolo, y dice la escritura que él manda a algunos de los empleados de él, más o menos. Él le dice, quiero mandarle un presente. Dice un conocedor, un bíblico, un comentarista, que se me olvidó ahorita el nombre, dice que lo que le estaba mandando, lo que le iba a mandar a Saúl, más o menos, de regalías, equivalía a $1.000.000. En vacas, en terneros, en ovejas, en tesoros. Pero manda unos y les dice, y cuando vuelve uno de los que son empleados de él y le dice, bueno, dice Esaú, más o menos, no me llame, yo lo llamo. No, dice, Esaú dice, voy a ir a toparlo. Y parece que entró Jacob en pánico, en temor. Y ese día dice que repartió, hizo el campamento en 2 partes y se quedó solo. Y Jacob, ese día, empezó a luchar y a pelear con el ángel del Señor. ¿Sí recuerdan la historia? Porque es para una predicación de otro día, pero interesante, porque dice que cuando despuntaba el alba, le dijo el hombre de Dios, suéltame, porque el alba va. ¿Y qué le dijo Jacob? Yo no te suelto hasta que no me bendigas. Yo no te suelto hasta que no me bendigas. Hermano, yo le decía al Señor hoy en la mañana que hacía mi devocional. Traspásame ese espíritu de Jacob, que como iglesia no nos soltemos del Señor por la bendición, porque la bendición no es solamente un asunto particular de cosas, no es solo materia. La bendición más grande que Jacob va a recibir es que el ángel le dice, para algunos era Jesús, en un anticipo de la revelación de lo que venía a ser Jesús, que peleó con Jacob. Y hay otras cosas que podríamos hablar bonitas, porque dice que Jacob le ganó a los hombres, hablando de Esaú y de Labán, y le ganó a Dios. Pero bueno, otro tema. Pero el punto central es, ¿qué le dice ese hombre? Le dice, ¿qué quieres? ¿Verdad? Y le dice, yo no te suelto si no me bendices. Y entonces le dice, la bendición es esta: no se llamará más Jacob, sino Israel. Qué bendición, hermano. Esa es la gran bendición. A partir de ahí, nadie más se volvió a llamar Israel. Israel estaba figurado para él. Era Jacob, que ya no era Jacob, el engañador, el que robó, el que fue fraudulento. Ahora
era Israel. Ahí estaba la bendición. La bendición en ese tiempo estaba en el nombre, porque el nombre decía lo que verdaderamente era la persona. ¿Usted sabe qué significa su nombre? Averígüeselo. Al rato sería muy importante, aunque nuestros papás creo que a veces, aunque a Dios nada se le pasa, nuestros papás a veces descuidaron algunas cosas. Yo sí sé qué significa mi nombre. Y si ustedes supieran, para atrás cayeran. Israel, ya no más Jacob. Israel. Israel, esta es la bendición. Estas son las cosas que Dios hace, hermanos. Entonces, cuando Él es Israel, la bendición de ser Israel implicaba, hermanos, que este nombre sería comentado por todos lados. Sin embargo, Jacob no sale ileso. Dice la Escritura que el ángel del Señor, o que el Señor le tocó en su cadera y cojeaba. Es decir, que cuando Jacob caminaba por el pueblo de Israel, ahí decían entre corrillos y decían al oído: ahí viene el renco, ahí viene el que cojea, ahí viene el que peleó con Dios, ahí viene el que le cambiaron el nombre. ¿Cuál es tu nombre, iglesia? Por eso la Escritura dice que nosotros tendremos un nombre, que es un nombre que está escondido, para que sea un nombre nuevo, para que en medio de todo esto produzcamos nosotros lo que Dios quiere que sea producido. Nosotros entonces pudiéramos hoy, hermanos, solamente ser personas salvas. Necesitamos ser hijos. Pero aquí, hermanos, cuando Jacob no había entendido más que sus propias necesidades, eran sus propios beneficios. A veces la iglesia vive sobre eso. El mundo está sucumbiendo sobre estos patrones. La gente ya le importa solo la gente. La gente no le importa más otra cosa. ¿Verdad que es un problema en Costa Rica la basura? ¿Verdad que sí? Es como un problema dentro de todos los que tenemos. Y a mí siempre me hace mucha gracia porque recuerdo hace poco que iban a llevar el basurero, cuando iban a cerrar uno, lo iban a llevar a otro lado. Pero ese pueblo se opuso y dijo que no. A mí no me traigan aquí la basura. ¿Cuántos estamos dispuestos que al frente de nuestra casa hagan el botadero? Pero verdad que casi ninguno. Pero ¿por qué nosotros entonces si hacemos basura? Pero no nos gusta a nosotros hacemos basura, pero que se la pongan a otro. Esa es la parte, hermanos, del sistema del mundo. Satanás así actúa. La iglesia exactamente actúa muchas veces así. La iglesia quiere todas las bendiciones, pero no los sacrificios. La iglesia no quiere pasar y pagar el precio. La iglesia quiere ser bendecida, prosperada y en victoria, pero no quieren pagar el precio de amar al hermano, de amarnos unos a otros, de tolerarnos y soportarnos en amor. Pongan la basura en otro lado. A mí tráigame lo rico y lo bonito. Jacob quedó renco. Se convierte en Israel. Vean el proceso de Dios. Pero en este texto que estamos estudiando, al final, también Dios, y dije la otra vez, tiene buen humor, le llamó Jesurún, que significa, ¿sí saben qué significaba? Perfección. Dios nos trae, hermano. Dios no nos desecha, como nosotros no podemos desechar. Atención jóvenes, atención adultos. Quitémonos de nosotros el camino de desechar. Ese camino no es un camino de Dios. Ese camino no viene de Dios. Porque hoy estamos en el asunto del desecho. Hoy estamos en un momento histórico muy difícil a nivel social. Si usted tiene más de 40 años, póngase vivo, porque si se quedó sin trabajo, se quedó. Porque usted ya no califica. Eso es desechar. Desechar las mejores fuentes. Y nosotros como iglesia no podemos estar desechando. Nosotros no comulgamos con el pecador, con el pecado del pecador, pero con el pecador sí comulgamos. Y le ponemos la verdad de frente. No desechemos a los jóvenes. No los desechemos. Hagamos las transiciones adecuadas.
Los jóvenes tienen un gran potencial. Los jóvenes son una nueva generación. Pero jóvenes, no desechen a los adultos porque hay sabiduría en las canas. Aunque usted pueda decir que es majadería, pero es sabiduría. Sabiduría. Jesurún, perfección de Dios. El propósito de Dios empieza en Cristo, para que Cristo en nosotros sea el Israel de Dios, la iglesia santa, sin mancha y sin arruga, para llegar a la perfección, en donde todos somos uno, porque la verdad está en el cuerpo. La verdad de Dios está en medio de esto. 3/3 de la revelación de Dios en una componenda, hermanos, en donde yo tengo que entender dónde estoy. ¿Quién soy? ¿Jacob? ¿Israel? ¿O Jesurún? Hoy nosotros podemos definirlo, porque yo entré aquí por gracia. Jacob hizo lo malo. Jacob sería más o menos como la oveja negra. Jacob sería como el carnal de la iglesia. Pero vea lo que hace Dios. Aló, Dios se lo trae y lo coloca en un espacio en donde es llamado Israel, el príncipe, para llegar a la perfección. Este es el propósito de Dios. Jesurún. Gracias, hermano. Sí, Jacob. Ahora, hermanos, hice esta referencia con los 3 estados, porque Dios llama a su pueblo simbolizando sus 3 estados. Jacob es un pueblo en su forma inicial. Israel es un pueblo escogido. Y cuidado aquí, hermanos, con el tema de la escogencia. Cuidado, no se equivoque. No nos equivoquemos pensando que es que Dios escoge a uno y a otro no. En Cristo Jesús todos fuimos escogidos. El que tiene al Hijo tiene la vida. Amén. Entonces, no es un asunto selectivo, es un asunto en donde Dios declara por su palabra. Por eso es importante, hermanos, que en esta mañana, en lo que hemos nosotros conversado, usted se fije en ese capítulo 44, en el verso 1, específicamente. ¿Qué es lo que dice? En el verso 1, específicamente. El verso 1 nos dice a nosotros ahora, pues, oye. ¿Se acuerdan en el Nuevo Testamento cuando Jesús habla? Jesús es el que más habla de oír. Porque siempre en las frases de Jesús está antepuesto: de cierto os digo. Así siempre se relatan muchos de los pasajes. De cierto los digo. Lo que está diciendo es: ahora oye Israel, ahora oye iglesia, ahora oye familia. Hermanos, el oír, una de las grandes condiciones que Dios primero le pone. Lo primero que Dios le va a decir a este pueblo, y le va a decir: oye, Jacob, siervo mío, e Israel, a quien yo escogí. Yo pregunto, y usted también se lo sabe, oír su voz. La fe viene por el oír. Yo tengo fe por lo que oigo. Yo tengo fe por lo que la Escritura a mí me dice. Iglesia amada del Señor, ¿qué está oyendo usted? La fe es por el oír, y el oír por la palabra. ¿Cómo entenderán si no hay quien les predique? El oír la palabra. La fe viene por el oír. Hermanos, nosotros tenemos que oír. Oiga lo que el Señor le dice en este primer verso a Israel, a Jacob. Oye, Jacob, siervo mío, Israel, a quien yo escogí. Oye, iglesia, centro de enseñanza y discipulado, a quien Él ha escogido. Oye, ¿qué es lo que la iglesia tiene que oír? ¿Qué es lo que Jacob tiene que oír? El oír es de fe, hermanos. Porque vivir por fe es despreciar las opiniones ajenas y abastecer el alma con la opinión de Dios. Obedecer, fe tiene que ver, vivir con fe es
despreciar las opiniones ajenas y abastecer el alma con opinión de Dios. Pero hoy las opiniones de los hombres están siendo están pudiendo más en el corazón de las personas. Ese egocentrismo, esa forma, hermanos, posmoderna, en donde, yo creo que ahí salió esa canción, ¿verdad? Me importas tú, y tú, y tú, y nadie más que tú. Y si uno se la canta al espejo, me importo yo, y yo, y yo, y nadie más que yo. Hermanos, las opiniones de los demás nos sacan de la fe. Las opiniones de los demás nos meten en estados depresivos. Las opiniones de los demás nos meten y nos sucumben en un punto en donde muchas veces, hermano, usted toma formas las más feas y espantosas por las opiniones de otras personas. ¿Cuántas veces usted, hermanos, por un comentario que oye de una persona, usted termina odiando a esa persona sin conocerla? Y el día que la conoce, cuando le dicen, vea, allá viene fulano de tal. Uy, sí, ese es el peor de los peores odiosos. De ese fue el que me contaron. El mundo empieza, hermanos, a despreciar, a traspasar los límites, hermanos, de la fe, porque empieza a vivirse por una fe basada en opiniones de la gente. Usted pregunta a veces por qué las personas dejan de querer a otra persona. Tiene que ver con opiniones. Pero cuando hablamos de vivir por la fe, es despreciar esas opiniones ajenas y abastecer el alma con opinión de Dios. Oye, Israel, ¿qué dice Dios de ti? ¿Qué dice Dios de tu familia? ¿Qué dice Dios de la iglesia? ¿Qué dice Dios, hermanos? No qué dice los políticos, no qué dice el gobierno, no qué dice el vecino, no qué dice, no, ¿qué dice Dios de ti? Hay gente que se siente mal cuando alguien le dice algo feo. ¿A alguien le ha pasado? ¿Y por qué si usted no es así? ¿Por qué uno se insulta? ¿Por qué a uno le lastima? ¿Por qué uno se identifica con ciertos patrones y ciertas cosas que no son la palabra de Dios? ¿Qué dice Dios de ti? ¿Qué dice Dios de mí? ¿Qué dice Él de mí? Ahora, lo que Él dice de mí tiene que acorparse, tiene que ir en paralelo hacia la bendición de que Dios dice de mí, es verdad porque yo lo vivo así. Porque si alguien le dice a usted que usted es de tal forma y usted se encuentra siendo de esa forma, hermano, entonces sí preocúpese. Pero si usted le dice a alguien algo y usted no se encuentra ahí, sencillamente usted diga, bueno, eso no es conmigo. En ese verso 1 se presentan dos declaraciones paralelas habladas por el Señor. Ahora pues oye Jacob, siervo, e Israel a quien yo escogí. Entonces resulta que Jacob es el siervo, pero Israel es el escogido de Dios. Por eso la escritura dice, y el apóstol Pablo dice, la pared que estaba intermedia fue destruida. Ya Israel no es, está la Israel como nación. Los que quieran ir a pasear, si quieren me llevan, pero no me apantalla mucho la cosa. Porque de dos pueblos, él rompió, dice, él rompió la pared intermedia para hacer de dos uno. Nosotros somos el Israel de Dios. Amén. No están convencidos, hermanos. Cuidado, porque cuando venga el momento usted será preguntado sobre eso. Usted es el Israel de Dios. La iglesia es la iglesia de Dios. El Señor no viene por Israel, el Señor viene por su iglesia, que es compuesta por aquellos que hemos sido redimidos por la sangre del Cordero. Oye, Israel. En el versículo 3, y nótelo ahí, hermanos, habla el versículo 3 y consta de dos juegos de frases paralelas. Lo notan ahí, véanlo ahí, las dos frases paralelas. Porque yo derramaré aguas sobre el sequedal, ríos sobre la tierra árida, y mi espíritu derramaré sobre tu generación. Las dos paralelas que van ahí es que Dios dice, el agua vendrá sobre tu sequedad y el espíritu yo voy a derramar sobre tu generación.
Hermanos, esta palabra es importantísima, importantísima para que nosotros hoy la podamos coger en nuestro corazón. Porque esta palabra fue traída del Antiguo Testamento y puesta por Jesús mismo en el capítulo 4 de Juan, cuando está en aquella conversación con la mujer que está en el pozo. Y entonces le dice Jesús: ¿usted me podría regalar agua? Y entonces Jesús, ¿sí se acuerdan de la historia? Y Jesús le dice: yo tengo un agua. Yo tengo un agua que sí va a secar tu sed. Yo tengo un agua que en tu sequedad. Yo tengo un agua que en tu circunstancia te va a levantar. Yo tengo un agua que va a hacer que florezca las cosas que son del Espíritu. Y Jesús le dice: si usted supiera quién le habla, usted le diría: dame de beber, y no tendría sed jamás. Hablando Jesús del Espíritu Santo que había de venir. Inclusive esta mujer habla de la adoración y le dice: Señor, si aquí nosotros adoramos, y ya empiezan en el conflicto, y Jesús le dice: si usted supiera que no es ni aquí ni allá donde se adora, si usted supiera, para atrás cayera, si usted supiera que es aquí adentro, que la adoración es de un corazón contrito y humillado y un corazón santo. Si usted supiera que la adoración no es solo manos santas, bailar, danzar y tocar y cantar y aplaudir. Si usted supiera, y yo también, y sé que lo sabe, es ir y vivir una vida piadosa, amándonos, guardándonos en el vínculo de la fe, de la esperanza y del amor. Si usted y yo también supiéramos. Y Jesús le dice a esa mujer: mujer, ahí cuando le sacó los trapillos aquellos, ¿verdad? Qué bueno es la confrontación de Jesús. Vaya y traiga a su marido. Y le dice: qué torta. ¿Cuál de todos? Porque 5 has tenido y el que está con usted tampoco lo es. Eso es una palabra a la iglesia, ¿saben? La iglesia tiene muchos dioses. La iglesia tiene muchas cosas que no son Cristo. Muchas, muchas. Y aquí el profeta Isaías se lo dice. Y Jesús le saca a esta mujer y le dice en el paralelismo: yo voy a derramar agua para que usted no tenga sed jamás, como ríos de agua viva que saltan hacia arriba. El Espíritu Santo nos fue enviado, se nos dio, hermano. Nosotros no podemos vivir en sequedad. No puede haber una sequedad espiritual, pero la sequedad espiritual se da por la falta de la compenetración y la forma en la que no practicamos los ejercicios espirituales del ayuno, de la oración, del dar, del congregarnos, de la contemplación de Cristo. Iglesia, yo estoy haciendo un llamado vehemente: congreguémonos, 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 y no dejemos de hacerlo como algunos lo tienen por mala costumbre. Cualquier cosa nosotros a veces nos quita el impulso de venir a la casa de Dios. ¿Saben, hermanos? Porque lo que acontece aquí en medio del pueblo no puede acontecer. Sí, usted puede adorar a Dios junto y solo, con su esposo, su familia, pero de esta familia, qué importante, hermano, porque eso no es un invento de nadie. La iglesia no la inventó el hombre, la inventó Jesús, el Padre eterno. Pedro, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no van a prevalecer. Es importante, hermanos, es importante retornar a esos principios. Hermano, deje de lavar, nada va a pasarle porque usted se venga 2 horas a la iglesia. Lo único que usted tiene que hacer es congregarse, porque eso la Escritura a usted se lo demanda. Lo que usted tiene que hacer es orar, porque la Escritura a usted se lo demanda. Porque usted es salvo se congrega, porque usted es salvo ora, porque usted es salvo ayuna, porque usted es salvo da, porque usted es salvo invierte en las cosas del reino. Porque Jesús solo te pide un 10 y le dice: dejes el 90, pero muchos no les alcanza, entonces tampoco el 10. Cuidado, iglesia, porque eso se levanta un espíritu que no está bien. Conforme usted propuso en su corazón, porque cuando usted suelta la billetera, uno sabe que puede soltar cualquier otra cosa. El que no suelta la billetera menos va a soltar un tiempo de oración, menos va a invertir tiempo para ir a visitar a alguien. ¿Cuántos dicen amén? No estaba en el bosquejo. Lo pueden cortar de la cosa, pero no importa, es que es verdad. Iglesia, estamos llegando a momentos muy difíciles, tan difíciles, hermanos,
que la manifestación demoníaca Los hermanos se del está bien, convirtiendo en una porque realidad tuve que vivir en un escenario inesperado y poder verlos ahí. Ahí estaban, sometiendo y sujetando a una mujer. Sí, los demonios. Sí, cierto. Es cierto. Y la manifestación de Satanás ya no se deja, ya hermanos, es un descaro. Vean la nación de hoy, una famosa reunión de la iglesia de por allá, con aquellos de por allá, para ver cómo negocio hello. Es decir, en el nombre de Jesús de Nazaret, hermanos, no podemos negociar con el pecado. Al pecado se le llama por nombre y se le dice no en el nombre de Jesús. Satanás tiene que huir en el nombre de Jesús. Los demonios tienen que ser sacados en el nombre de Jesús. La pornografía debe de desaparecer aún de la iglesia evangélica. Los falsos y los que mienten deben de desaparecer, hermano. Esas actitudes son para que haya un arrepentimiento. Jacob fue sucumbido, Jacob tuvo que pelear, Jacob luchó y por eso le cambiaron el nombre, para poder establecer otro principio, hermanos. Nosotros somos nuevas criaturas. Nosotros no podemos andar coqueteando con el pecado, hermanos. Amén. Es porque hoy la iglesia está entrando en una componenda espantosa y fea, hermano. Y yo dije, Señor, yo fui exhortado por Dios. Aquí siempre hemos tratado de guardar el vínculo de una sana doctrina. Y el Señor a mí me advirtió y me ha advertido de una forma muy específica. Y usó un hermano que me dice un día, conversamos y me dijo, mire, pastor, gracias a Dios que usted ha sido, dice, usted es medio cabezón. Ese es un piropo, porque la palabra profética parece que tiene que ser con exhortación, con consuelo y con, ¿ya? Entonces yo creo que, me dice, pero usted ha permanecido en una doctrina, usted ha permanecido, usted ha estado, usted ha ido, usted ha establecido principios de los cuales son inconmovibles, que son la palabra. Y yo dije, amén. Y cuando el Señor me manda a decir eso, y yo dije, Señor, ¿saben por qué, hermanos? Porque hay un pueblo que está yendo o que quiere venir a escuchar lo que quiere escuchar. Hay gente que quiere oír lo que quiere oír. Y de ahí es donde están saliendo tantas y tantas, pero tantísimas, hermanos, sectas. Ustedes saben que Europa dejó a Dios. En Europa, ya en la nueva generación que tiene Europa, no conocen, son ateos. Es más, creo que el 77%, y no solo en Europa, creo que va por Estados Unidos. Hermanos, pero esta gente, vea qué irónico, son los mayores practicantes de miles de formas religiosas, a veces del Islam, del Medio Oriente, del Oriente Medio, del budismo, y son gente que practican el yoga, practican la transcendenciación, practican toda la cosa. Pero en este país no andamos tan lejos. En este país hay un montón de gente que es sectaria, hermano. ¿Por qué? Porque quieren oír, quieren tener la razón de algo. Yo quiero oír eso, yo quiero que me digan eso. Hermano, yo digo, ayúdenos a orar. Oren por mí, oren por los líderes, oremos por la iglesia, porque nosotros no queremos cambiar lo que la palabra dice. Los que venimos aquí queremos la palabra de Dios, no palabra de hombres. ¿Cuántos dicen amén? En el versículo 4, habla de que cuando vuelve esta metáfora y dice, y brotarán entre la hierba como sauces, con las riberas de las aguas. Este texto, hermanos, brotarán entre hierba como sauces, junto. Cuando nosotros vemos esto, hermanos, en esta otra forma en la que viene el Espíritu a traer, ¿verdad?, de Dios, y brota esta hierba como sauces, los descendientes de Jacob van a recibir un sustento espiritual del Señor. Nosotros como iglesia de Dios tenemos bendición de Dios. Fue proclamada una bendición sobre su iglesia. Y una de las grandes bendiciones que Dios proclama sobre su iglesia es que las puertas del infierno no van a prevalecer. Una de las grandes bendiciones de la iglesia es que nosotros no estaremos solos.
que Él estará con nosotros por siempre. Una de las grandes bendiciones de la iglesia del Señor es que Él tiene para nosotros hecho un lugar y que Él dejó el acceso libre al trono de la gracia. Una de las grandes bendiciones que nosotros tenemos como iglesia, hermanos, es que en el mundo tendremos aflicción, pero que podemos confiar porque Él ha vencido al mundo. Una de las cosas en las que nosotros tenemos que estar convencidos y somos muy bendecidos por Dios, hermanos, en esta generación, como brotando entre la hierba como sauces, es que en el mundo, hermanos, hay muchas situaciones, pero nosotros seremos guardados en el Espíritu de Dios en medio del mundo. Si no, dése cuenta. Dese cuenta usted, hermanos, y yo también, saquemos cuenta de cosas. ¿Cómo estamos sobrellevando nosotros muchas situaciones? Si no es por el Espíritu. Porque si no es por el Espíritu, usted igual. Por eso es doloroso, hermanos, cuando la gente a veces, o muchas veces descuidadamente hablamos, bueno, es que en la iglesia es lo mismo, hay un montón de hipócritas. No, los hipócritas están allá afuera, hermano. Es que esa iglesia como que es difícil, es que cómo cuesta cosas. No, no cuesta con la iglesia. Lo que pasa es que tenemos que tolerarnos, tenemos que empezar a hablarnos la verdad en amor. El asunto es que hay que decirle a las personas de corazón, con actitud correcta, algo que no está bien en ellos. No para que lo cambien por mí, sino para que glorifiquen a Dios. Lo que pasa es que nosotros queremos que todo el mundo cambie para que yo me sienta bien. La iglesia del Señor es distinta. Somos su iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Dígalo otra vez, hermanos. Otro texto que Dios quiere dejar, hermanos, y creo que es porque el Señor sabía. En el verso 6, vamos al verso 6. El Señor declara en el verso 6, hermanos, algo que es tan importante, y hoy yo en medio de mi meditación aprendía también. Dice, así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero, yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Dígale a su hermano que está a su lado ahí, dígale, fuera de él no hay otro Dios. Perdonen ustedes que a mí me guste que ustedes se digan y se repitan, es porque es una mecánica en la parte de la metodología. Funciona cuando uno oye a alguien más decirle algo. No hay otro Dios como Él. ¿Saben por qué Dios dijo esto, hermanos? Yo creo, y eso es lo que creo, que ese versículo 6, el Señor declara su papel como Rey, como Dios de Israel y como Redentor. Y Él le dice, fuera de mí no hay Dios, porque Dios sí sabía que viviríamos momentos como estos. Históricamente, el mundo como está, hermanos, está buscando la respuesta en algo. En el Fondo Monetario Internacional, en un líder, en el gobierno, en que la cosa cambie, pero hermanos, la noticia es que esto no va a cambiar. ¿Sí? Esto no va a cambiar, hermanos. Y Él entonces dice, fuera de mí no hay otro Dios. 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 Hermanos, nosotros le servimos al Rey de Reyes, al Señor de los Señores. Fuera de Él no hay otro Dios. ¿A quién vamos a acudir nosotros, hermanos? ¿A quién iremos? Solo Él tiene palabras de vida eterna, iglesia. Y yo sé que tal vez esto es muy sencillo y usted lo conoce y tal vez lo sabe mejor que yo. Pero ¿cuántas veces en el ejercicio, en la circunstancia, usted lo que busca es otra cosa? O yo. Buscamos a veces otras cosas que no son. Y entonces Dios quiere asegurarse que Él es el único Dios. Fuera de mí no hay Dios. Qué importante para nuestro siglo, qué importante para nosotros en este día entender y salir de aquí, Señor, que la fe a mí me alcance para saber y entender que fuera de ti no hay otro Dios. Verso 7, y me queda uno. Algo que dice en ese verso 7 me llama otra vez la atención con respecto a que Él viene y Él dice algo. Y yo digo, Señor, bendito tu nombre, que tú no te dejas nada, ¿verdad? Por fuera. Dice, ¿y quién proclamará lo venidero? Lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo. Anúncieles lo que viene y lo que está por venir. Hermanos, el orden de Dios, el versículo 7 predice la restauración de los últimos días, la cual el Señor mismo llevaría a cabo. El Señor se está comprometiendo a venir a restaurar, hermanos, y eso se está dando hoy aquí. Se está dando hoy en medio de nosotros.
Si nosotros abrimos nuestros ojos espirituales y logramos ver el mundo espiritual, nosotros podemos ver, hermanos, de lo que nosotros estamos siendo guardados y librados. Y yo no quiero traerlo para no crear cualquier otra cosa que sea ajena al principio bíblico. Pero aún como nación, aún como pueblo, como Costa Rica, nosotros gozamos de un poco de cosas, hermanos, que uno dice, ¿qué es esto? ¿Verdad? ¿Qué es esto? Pero usted también, hermanos, valórese usted como hijo de Dios, valórese. Normalmente pasamos aflicciones, situaciones, pero nosotros somos gente que vivimos en la medida de lo posible, de una forma adecuada, hermanos, con un sustento, con fe. Nosotros estamos viendo una restauración, hermanos, y la restauración está llegando y se está dando. ¿Cuántos ven a sus hijos llegando a los pies de Cristo? ¿Cuántos? Hermanos, si usted no estuviera en Cristo, muchos de ustedes ya no estarían ni con su pareja. ¿Cuántos dicen amén? Si usted no estuviera con Cristo, usted ya, quién sabe qué tontería hubiera hecho, hermano. Y yo también, ¿verdad? Porque yo no soy infalible. ¿Verdad que nos sustenta la fe? Porque Él ha venido a restaurar cosas, porque Él viene con restauración, porque este versículo 7 predice la restauración de los últimos días. Hermanos, y en los últimos días Él está trayendo fe. Está trayendo fe, hermanos, y la trae a través de eventos en los cuales uno dice, Señor, ¿qué es esto? Si usted no lo ha visto, véalo, hermano. Si usted no lo ha visto, pídale al Señor. El viernes oramos por eso. Abre nuestros ojos espirituales para poder ver en el Espíritu lo que tu Espíritu quiere traer y trascender. Amén. En este verso 7, cuando nosotros vemos esta parte de la restauración, nosotros tenemos que entender, hermanos, que el Señor denuncia también en medio de esto que hay una confusión religiosa que se describió en el versículo 5, hermanos, y que promete ponerla en orden. La restauración de dones espirituales, incluyendo de profecía. A mí me hace mucha gracia porque el don de esta parte de la profecía no hace al que tiene el don profeta. Pero yo digo, Señor, ¿cómo es que usted me envía a este hermano para que me diga cabezón, pero que me siembre en un principio en el cual estaba como en desbalance? Usa la profecía. ¿Sí? Cosas que a mí me pasan y que creo que a usted también. A mí me entra un mensaje de una persona que no es de aquí, es de otro país. Y me dice que recuerde. Y me dice que recuerde. 3, 4 domingos atrás, una hermana de aquí, de esta iglesia, llega y me da un papel. Y lo primero que me dice es, recuerde. Y yo digo, Señor, ¿qué es eso? De verdad que soy medio cabezón. Tengo que recordar. Recuerde. Y el recordatorio es importantísimo porque es de restauración, hermanos. Y en buen santabarbareño es que no afloje. Que la cosa se está poniendo cada vez más espesa, pero que no afloje. Y que no afloje, y que no afloje. Y yo digo, y no voy a aflojar. Hay palabras más bonitas, ¿verdad? Los hermanos son muy espirituales y me ponen palabras, y Dios, ¿verdad? Pero es eso, no afloje. No podemos sucumbir. Dios está viniendo con restauración, hermanos. Porque, hermanos, anuncien lo que viene y lo que vendrá. El Señor da un desafío a las iglesias y a las iglesias apóstatas, que ellas muestran al pueblo las cosas maravillosas que han de salir en la restauración si pueden. Hermano, hay una iglesia que sí está apostatando. Cuando usted y yo no tenemos la vivencia cristiana normal de amarnos, de respetarnos, de tolerarnos, de soportarnos, de convivir, hermanos, nosotros estamos cayendo en algo que no es Cristo. Porque lo que no es Cristo es odio, es violencia, es destrucción, hermano. Pero hoy nosotros tenemos que levantar esa bandera. Y termino con el verso 8. Y en el verso 8 continúa, no temáis ni os amedrentéis. ¿Qué dice? No te lo hice, ¿qué? Oír desde aquel entonces y lo anuncié. Por tanto, nosotros sois testigos. ¿Hay un Dios aparte de mí? ¿No hay otra roca? No conozco ninguna, dice el Señor.
¿Hay otro Dios? No hay otro. ¿Hay otra roca? No la hay, hermano. ¿Por qué entonces nosotros como iglesia necesitamos volver a centrarnos en la senda que Dios siempre trazó? Él es la roca inconmovible, Él es Cristo de la gloria. Y cuando usted alaba y exalta el nombre del Señor, pasan cosas. Cuando usted ora en el Espíritu, hermano, Dios responde y suceden cosas. Hoy lo que ha pasado aquí en medio de la alabanza, en medio de la adoración, en medio de la motivación que nos hicieron para, ¿verdad?, aplaudir y con las manos y toda la cosa, ¿verdad? Y cuando nos dan la motivación, el deseo de que nosotros podemos orar, yo sé que Dios está haciendo extraordinariamente, ¿verdad?, bendiciones en medio del pueblo, bendición en medio de la vida de las personas, bendición en medio de nuestras familias. Hermanos, no estamos solos. ¿Cuántos dicen amén? Decía Angie cuando compartía ahora y que ministraba, de verdad, hermanos, que no se siente paz cuando nosotros decimos que Él es nuestro sanador, Él es nuestro libertador, Él es nuestra esperanza de gloria. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, Él es la roca. Por eso, termino diciendo, oír su voz, porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra del Señor. Dios nos está llamando, hermanos, a que pasemos de un estado a otro estado. Dios está llamando a su iglesia a que verdaderamente nos empoderemos en el nombre de Jesús, en el Espíritu Santo, en la unidad del Espíritu, haciendo lo que es bueno y agradable delante de Él, porque en esto está la bendición del Señor. Oigamos, no oiga, hermanos, porque el mundo está diciendo muchas cosas. Pero ¿qué dice Cristo? ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué dice la palabra? El oír viene por la fe. ¿Cuántos podemos decir amén? ¿Sí? ¿Cuántos hemos escuchado algo hoy del Señor? ¿Sí? ¿Nos ponemos en pie y nos vamos?